es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podéis hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. ¿Sí o no? Este es el hermanito, mira vos. ¿Por qué? Porque la carne quiere siempre manifestarse. La carne quiere siempre mostrarse, porque la carne habla de nosotros, pero el Espíritu habla de Él. Amén, iglesia. La carne habla de nosotros. La carne es fuerte y es débil, la carne es vulnerable y a veces resistente. La carne a veces hace lo correcto y a veces hace lo que se le antoja. Porque hay veces que nuestras acciones representan también a Cristo y es la carne que lo está haciendo, ¿verdad? Pero cuando hacemos la plenitud de Cristo en nuestra vida, entonces las cosas cambian. Entonces, cada pensamiento, cada intención de esta escuela es que podamos en el nombre de Jesús tener principios, amén, en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que anulemos aquellas cosas. Es decir, aquí no hay ni oración de liberación, sino que hay principios que estamos tratando de trasladar. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús usted y yo podamos vivir en una vida espiritual. Entonces no va a haber condenación. Amén. Y después, en este mismo capítulo, cuando él habla que somos llamados, escogidos, todo eso, mire en el versículo 31, que nosotros muchas veces utilizamos esto. ¿Qué pues? 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, dígalo, si Dios es con nosotros. Ahora, para que Dios sea en nosotros, nosotros debemos estar en Él. Por eso es que muchas veces te quiere sacar, te quiere mover pensamientos, actitudes, te quiere decir, y justamente plantea circunstancias en nuestro entorno para que observemos más, como vengo diciendo en la radio en estos días. A veces estamos observando más el desorden de la tierra que el espíritu que está moviéndose por encima de la tierra. Desorden vas a encontrar en la tierra y en nuestra vida. Pero yo pregunto, cuando nosotros queremos ser bendecidos, cuando nosotros decidimos ser bendecidos, ¿vemos el desorden o vemos al Espíritu para que ponga orden? ¿Anhelamos así? Entonces, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice ahí, Él, hablando de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo.
sino que lo entregó por todos nosotros. Mira, lo más precioso, lo más hermoso que Él tenía, lo ofreció, lo entregó, lo puso a disposición para que la obra maravillosa que nos da salvación lo haga a través de su Hijo. Dios dando un ejemplo. Hay veces que hoy vamos a hablar de las pequeñas zorras, hay veces que hay áreas de nuestras vidas que son como ese hijo, que son tan preciados por nosotros, son tan defendidos por nosotros, que nos olvidamos que aún esas áreas Dios quiere que se las entreguemos. Que a veces tienen que ver con nuestro carácter, tienen que ver con nuestra postura, tienen que ver con nuestro orgullo, tienen que ver con un montón de parámetros que están en nuestra vida. Es decir, hay algo que muchas veces nosotros tenemos que vencer, que es esto, que muchas de las cosas que gracias a Dios hoy tenemos, es porque, claro, con esfuerzo y con la bendición del Señor la hemos logrado. El tema, ¿cuál es? Cuando nos creemos también que lo que hemos logrado es porque nosotros lo pudimos hacer. Y ahí muchas veces está eso que juega en contra. Aquí Dios, creador, al igual que nuestro Señor Jesucristo, dice: entrego a mi Hijo en forma humana para que haga la obra perfecta, para que sea el sacrificio, el cual dice la Biblia que no lo tuvieron que ofrecer. Vio que al sacerdote le llevaban el sacrificio. No, Él se ofreció. Él fue a Jerusalén. Él sabía que se tenía que ir a ofrecer. Él sabía que tenía que ir a rendirse. Ese es el carácter justamente de alguien que verdaderamente quiere hacer el propósito de Dios. Y Dios lo demostró primeramente con su Hijo. Acá quiero salvar la humanidad, quiero darle salvación y necesito hacer algo que a propio Dios le hubiese costado, yo creo, entregar su Hijo para que pueda ser hecha la obra de Dios. A veces nosotros nos quedamos con ciertas cosas, ¿verdad que? Y dice, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos darás con Él? Con Cristo. ¿Cómo no nos darás con Él? Todas las cosas. Alguien que no niega a su Hijo, que es lo más precioso, ¿nos podrá negar algunas cosas? Si estamos en Cristo. Amén, iglesia. Yo sé que los tiempos no son fáciles. No son fáciles en las familias, no son fáciles muchas veces en lo personal, no son fáciles en cuanto a la relación que tenemos que tener con Dios, no son fáciles en cuanto a la iglesia, no son fáciles en cuanto a naciones de la tierra. Pero yo quiero que entienda, cuando nosotros procuramos desde nuestro lugar hacer de que Cristo pueda estar siendo mostrado en nosotros, ese es el buen inicio. Yo quiero que entienda que la iglesia del Señor no comenzó con una multitud. Comenzó con algunos que el Señor fue tomando por allá. Encontró los pescadores, encontró los remendadores de redes, encontró otros hijos por allá, encontró familiares, encontró gente que quizás nadie lo hubiese escogido, y con eso hizo esta gran obra que hoy tiene vida hasta estos días. Y la tendrá, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra el reino de Dios. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Di conmigo: Señor Jesús, gracias porque en ti, Señor, porque si estamos en Cristo, si estamos, Dios amado, en una vida en el Espíritu y no en la carne, Padre, no hay condenación alguna que pueda, Padre Santo, Dios amado, prevalecer contra nuestras vidas. Pero no solamente eso, que así, Señor, como tú diste a tu Hijo y lo entregaste para morir por nosotros, juntamente, dígalo, juntamente con Él, Señor, tú nos darás todas las cosas, porque escrito está. Y es más, Señor, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que me justifica. Dígalo: Dios es quien me justifica. En el nombre de Jesús, lo recibo, dígalo, lo recibo, dígalo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Qué tremendo Pablo escribiendo estas cosas, porque pasaba por un lado, igual que Jesús, pasaba por un lado, pasaba por el otro, y ¿quién lo justificaba? Era Dios.
¿Quién? Él no tenía un abogado, Él agarraba y le daban la oportunidad y le decían, bueno, estuvo el rey Agripa, antes de poder estar justamente mandándolo a Roma, o que en realidad se embarcaron ellos para Roma, ¿verdad? Pero en realidad el rey Agripa, que era el rey, que era lo más alto que había en ese lugar, él dice, mira, me hablaste, y le dio un espacio para hablar de su conversión, le habló de lo que había pasado, casi me persuades, dice, casi hasta el rey se convierte al cristianismo, hermano. Fíjese, y el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Expuso su vida, expuso su comienzo, su llamado. ¿Se da cuenta que haciendo las cosas como corresponde podemos predicar un Cristo que da vida? Amén. Encarguémonos en el nombre de Jesús y preocupémonos, amén, de hacer las cosas como corresponde para poder predicar un Cristo que aún a los reyes de la tierra, al más poderoso que había en aquel lugar, casi lo convierte. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y de esa manera te vas a dar cuenta que ni el más duro, ni el que más te rechaza, ni el que más, ¿saben? Muchas veces tenemos esas cosas con los que están más cerca. Porque el que está más cerca, ¿qué es lo que hace? Tus hijos, tus parientes, dice, pero ¿qué me venís a hablar de Cristo si vos eras esto y esto y lo otro? Entonces Pablo tenía esa defensa. Tranquilo, estoy en Cristo, no tengo condenación. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando se tenía que, él era su convencimiento, pero cuando él tenía que exponer, exponía lo que era. Se mostraba como era. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y hay veces, iglesia, escuche bien, y esta semana es una semana muy importante porque vamos a tratar el tema de la mentira. Hay mentiras que son mentiras conscientes que nosotros hacemos hacia afuera, pero hay mentiras inconscientes que están en nuestra vida, en lo que mostramos. Y ante los ojos del Señor, aún lo visible, lo invisible, lo que es externo y lo que es interno, ante los ojos de Dios queda expuesto. Esta semana es un tema muy, pero muy importante lo que vamos a estar tocando, ¿ves? Porque muchas veces hay un engaño encubierto, hay un engaño que está dentro nuestro, ¿verdad? Y ese engaño no nos va a llevar jamás a poder hacer que estemos en Cristo. Si yo estoy medio en verdad y medio en mentira, no estoy en Cristo. Entonces va a haber áreas de mi vida que van a poder ser condenadas. Amén, iglesia. Entonces que Dios nos esté guiando y vamos a seguir instruyendo, vamos a seguir tratando de esclarecer cosas que, como decíamos el otro día con el apóstol Juvenal, estamos aprendiendo nosotros también, porque damos, pero por ahí, opa, esto yo tengo que corregir, esto tengo que modificar, esto tengo que arreglar. Todos estamos en ese proceso, todo. Pero qué lindo que la palabra es la línea, es el lineamiento, es la plomada. Nosotros cada mañana recibimos un mensaje desde Villa María, Córdoba, ¿verdad? Y esa es una palabra que nos alinea porque nos pone ahí en conocimiento. Lo único que transmite es conocimiento esa palabra. Y nosotros decimos, wow. Y por ahí decimos, bueno, esto hay que corregir, esto hay que mejorar, esto hay que perfeccionar. Que el Señor nos ayude. Dí conmigo, Señor, gracias te damos por tan maravillosa que es tu palabra, que no hay ningún área de nuestra vida, la cual no pueda ser, Señor, abarcada por causa de la sabiduría que hay en ella. Señor, ante aún los más sabios, por tu palabra, son avergonzados. Aún, Padre Santo, los más doctos, Señor, son, Padre Santo, anulados en sus conocimientos para poder, Padre Santo, ser tomados y transformados por el poder de tu palabra. Señor, usa nuestras vidas con sabiduría, con conocimiento, con gracia y con el don que tú nos has dado para hacer las cosas a las cuales hemos sido enviados. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor y a su nombre. Yo quiero
cantar una canción que todos podamos ahí levantarnos un poquitito y después sí vamos a entrar con el mensaje y la palabra de este día en el nombre de Jesús. Así que vamos a remolinear un poco. Hoy nuestro hermano Joel empezó a trabajar, ¿vio? Están 2 trabajos, falta de uno, ¿vio? Tanto tiempo sin trabajo tiene 2 ahora. Uno por la mañana, otro por la tarde. Así, y el tercer trabajo es estar con nosotros en casa. Amén. Así que bueno, póngase de pie, vamos a alabar y vamos a glorificar a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen? Dios es fiel y es bueno. Amén. Gloria al que vive. Santo Dios de Israel. Así que cuando los músicos dispongan, le damos y bendecimos. Aleluya. Con gozo y alegría. David avanzaba delante de la presencia de Jehová. Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia. Santo Dios de Israel. Recíbelo. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarle, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Porque Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, se haré más vil por causa de Jehová. Alábale a Cristo. Y a su nombre. ¿Quién vive? Los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por internet, los bendecimos en esta mañana. ¡Aleluya! Toda la gloria es para ti, Señor. Sí, Señor. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarle, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarle, pero ahora yo lo haré así. Sacó mi vida del anonimato, le dio corona y vestido real. Porque Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. La 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 la. La 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 la. Sí, Señor. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, porque es más vil por causa de Jehová. Alábale que Él vive. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, Señor. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A ver, la iglesia. Esto. Como hizo David delante de tu presencia, yo danzaré con grito de júbilo. Sí, Señor. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y danzaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré
proclamación delante de mi rey. Como hizo Josué en Jericó, Yo gritaré y cantaré delante de mi rey. Aleluya. Ahora yo venir ante ti, Sí, Señor. y alabarte. Mi rey, Dígalo. me postraré y adoraré A Cristo, mi rey. Aleluya. como hizo David delante de Dios. Yo danzaré Y cantaré delante de mi rey. Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey. como hizo Judá Cuando fue a pelear, daré un grito de exclamación delante de mi rey. como hizo Josué en Jericó, yo gritaré y conquistaré delante de mi rey. Ahora quiero yo venir ante ti y alabarte, mi rey. Me postraré y adoraré a Cristo mi Rey, a Cristo mi Rey. Aleluya. ante ti con gozo celebraré. Y vamos con la última. En el Dios de mi salvación, grito de júbilo. Me gozaré En tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. me gozaré En tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Gloria a Dios. Me gozaré en Tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. ante ti con gozo Cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. ¿Cuántos creen que el poderoso de Israel está aquí? Amén. el Poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. como el que va con la flauta Al monte de Jehová celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel.
Señor, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán. Amén. Los oídos de los sordos oirán. Claro que sí, Señor. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel. Amén. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Dele fuertes palmas al Señor y a su nombre. Gracias a Dios. Bueno, después de este momento de gozo, de alegría, también de cánticos para nuestro Señor, vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Gracias a Dios. Bendecimos ahora a los que nos están viendo a través del Facebook, de la iglesia, aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la radio. Acuérdese que está la aplicación del ministerio, donde usted puede estar viendo en vivo estas cosas, donde puede estar escuchando la radio las 24 horas del día, con mensajes, con palabras. No te consume mucho porque es una aplicación pequeña y es una bendición. No hay cortes como en el YouTube. Vio que él pone el YouTube y encuentra los cortes. Bueno, acá en la radio no hay, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, y además dentro de la aplicación tiene todos los programas, las prédicas que están siendo presentadas, los programas de Cadena Vida, que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a las 9 de la mañana tenemos allí, donde los días lunes y miércoles la pastora Betty y pastora Zuli están llevando a cargo, el día martes y viernes quien les habla, y el día jueves el apóstol Juvenal, ¿verdad? Así que hay una variedad de poder estar en donde ahí, bueno, gracias a Dios, tenemos la bendición que hace 22 años que estamos allí en ese lugar. Amén. Así que es una bendición a través del tiempo ver cómo una radio que era un lugar donde solamente había, en aquel tiempo estoy hablando, ¿no? Había 3 programas nada más, cristianos. Estaba el apóstol Páez, Méndez y quien les habla. Eran los 3 programas que había. Hoy, gracias a Dios, toda una mañana comenzaban los brujos, después a la tarde también, antes que nosotros estaban los brujos en aquel tiempo, y gracias a Dios, amén. Me acuerdo que el primer programa que tuvimos ahí, el nombre se llamaba América para Cristo, teniendo en cuenta, y era profético sin darnos cuenta, ¿verdad? Estábamos declarando que Radio América iba a ser para Cristo, amén, y se cumple, gracias a Dios. Así que bendecimos a las autoridades que han sido también favorables con nosotros en algunos momentos difíciles del ministerio, donde por razones diversas no podíamos cumplir como correspondíamos. Llámese el tiempo que estuvimos en la calle, por ejemplo, que no teníamos un lugar donde predicar. Hablé con las autoridades y me dijeron: José Luis, no hay ningún problema. Y continuamos con la radio. Después se pagó, por supuesto, no nos regalaron, pero por lo menos han sido un instrumento de bendición para nuestras vidas. ¿Amén? Así que bueno, es una acotación aparte. Te voy a invitar que abras, por favor, así empezamos a desarrollar el tema del día de hoy. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998.
8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Subo a mi barca y doy un giro a mi corazón. Subo a mi barca y voy hacia nuevos rumbos. Subo a mi barca y sé que tu viento sopla aquí. Sube a mi barca que contigo voy mejor. He decidido ir por más, he decidido no dejarte y te he pedido una vez más que de mi barca no te bajes. He decidido ir por más, he decidido no dejarte y no es fingido mi cantar. Por eso sigo y subo a mi barca y voy. Subo a mi barca y voy. Pero muy buenos días para todos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bueno, quien les saluda en esta mañana es el apóstol José Luis Carolio. Gracias a Dios estamos aquí con esta nueva programación de día martes, un día especial porque es el día que oramos y bendecimos a la familia, y bueno, y también porque bueno, estamos en plena marcha de el segundo día de ayuno de los 7 días de ayuno ministerial. Así que bueno, involucramos a la familia, involucramos a tus seres queridos y a la familia en Cristo, por supuesto, para poder bendecirla y para poder estar disfrutándola también, por supuesto, ¿verdad? Así que hoy es un día maravilloso que Dios nos ha regalado y que bueno poder compartirlo a través de este medio como cada día, pero por sobre todas las cosas porque tenemos una nueva esperanza siempre en Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que tenés que tener en este día, que hay una esperanza para ti a través de nuestro Señor Jesucristo para este día, Así que no sé cuál será tu ánimo, no sé cómo te encontrarás en este momento, pero quiero decirte que esa esperanza es viva, es poderosa, esa esperanza tiene un sello que es el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y la sangre derramada a tu favor. Así que bueno, solamente creerle, abrazarla, proyectar, creer con todo tu corazón, sin dudar, que es uno de los temas que vamos a estar tocando todo en esta semana, que tiene que ver con la duda, con los miedos, con las inseguridades, con los temores, ¿verdad? Que cuántas veces, ¿verdad? Como estuvimos aprendiendo en estos días, esas dudas, seguridades y temores en realidad no es más que cosas imaginarias. Justamente hablando con una persona en estos días que tuvo que enfrentar una circunstancia que bueno, era importante, y bueno, casi esa persona estuvo casi 2 días en desespero, angustiada esa persona, ¿verdad? Porque no sabía cómo iba a poder estar llevando adelante y enfrentando la circunstancia que tenía que enfrentar, ¿verdad? Y bueno, pero era aterrador, tanto es así que en una de las comunicaciones que tuve con la persona me decía, me quiero morir. ¡Wow! Y yo cuando escuchaba eso, yo digo, no puede ser, ¿verdad? Una persona que cree que esté hablando de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, así era de tremendo la opresión,
la persecuta, como se dice, ¿verdad? Que estaba ejerciendo esas circunstancias sobre la persona, ¿verdad? Oramos, pedimos a Dios. Eso fue el segundo día, oramos y pedimos a Dios para que tenga calma, para que cuando tenga que estar enfrentando la circunstancia, ya el Señor la haya preparado antes, ¿verdad? Que no tenga que ir a la deriva, ¿verdad? Y esto es importantísimo, ¿verdad? Porque muchas veces oramos para enfrentar, pero no oramos para que Dios nos prepare, ¿verdad? Oramos para poder estar justamente resolviendo, Señor, quiero resolver esto, ayúdame con esto, pero no preparamos para que Dios no oramos, mejor dicho, para que Dios nos prepare, y muchas veces el fracaso está ahí, ¿verdad? Porque claro, los tiempos de Dios son los tiempos de Él, las formas son las formas de Él, el hecho de poder estar tratando con personas, tenés que estar muchas veces no pensando solamente lo que vos querés, sino cuáles serán las reacciones de las demás personas, ¿verdad? Y muchas veces la reacción nada tiene que ver con lo que vos esperás. Y si una persona no se prepara espiritualmente, no se prepara en el Señor, ¿verdad? No reposa en Él, cualquier cosa que salga dentro de lo que está previsto en su mente lo va a hacer fracasar. Y así justamente, por eso dice la palabra del Señor, encomienda a Él tus caminos, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa encomendar a Él tus caminos? No es el camino de lo que vos querés, no es el camino de lo que a vos te gustaría, sino encaminamos a Él todo lo que Él disponga, ¿verdad? Acuérdese que somos personas y somos seres que somos escogidos, que somos predestinados, que hay un propósito delante de los ojos de Dios, el cual Él nos va a llevar etapa por etapa de nuestras vidas para poder cumplirlo, ¿verdad? Y justamente si nosotros no entendemos eso, nuestra carne se va a querer manifestar, nuestra forma, nuestros pensamientos, los egoísmos muchas veces que están dentro nuestro son más fuertes. Entonces por eso es que bueno poder decirle al Señor, encomiendo a ti mis caminos, que hoy sea un día de esos, ¿verdad? En donde tú no te levantes para pedirle, sino para encomendarle al Señor tus caminos. Cuando tú le estás diciendo eso, le vas a estar diciendo, Señor, alinea mi corazón, alinea mi mente, alinea mis pensamientos para todo aquello que yo tenga que poder estar encontrando por delante en este día, y te aseguro que el Señor te va a estar ayudando. Y de hecho, con respecto a la persona que le estaba comentando, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios fue fiel, me mandó mensajes después diciendo que habían salido palabras que nunca hubiese pensado, tuvo tranquilidad, no tuvo que enfurecerse, fue claro la conversación que hubo de por medio, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Qué importante poder estar dándole al Señor para que gobierne en todas esas áreas, ¿eh? Así que bueno, ojalá que empieces de esa manera este día. Yo traigo a memoria siempre un ejemplo que el Maestro nos dejó, ¿verdad? Jesús resulta que tenía, después de una tarde maravillosa, donde milagros habían acontecido, donde señales de parte del Señor habían ocurrido tremendamente, dice que Jesús, ese día toda la gente se fueron a sus casas, se fueron a sus hogares, se fueron al cerrar su jornada, pero dice que Jesús ese día, cuando la gente se iba a sus hogares, Él se fue al monte a orar. Y qué bueno, ¿verdad? Qué decisión que había tomado Jesús para cerrar el día y para comenzar el próximo día, ¿verdad? Él también había disfrutado los milagros, él también había visto las bendiciones que Dios había hecho durante ese día, pero él, a pesar de todo lo que Dios había hecho, dice que fue a orar al monte cuando todos se habían retirado para su casa. Y aquí que continuando con la lectura, la palabra del Señor dice que al día siguiente nomás, ¿verdad? La primera acción que tuvo que enfrentar Jesús fue cuando lo vinieron a buscar los escribas, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, porque habían encontrado a esa mujer que estaba en adulterio.
Y claro, la ley, como usted sabe, decía que había que apedrearla, que había que matarla, que no tenía ninguna contemplación. Pero qué bueno que Jesús se preparó, que el día anterior ya había decidido encomendarle a Dios su vida para el día siguiente. Entonces, cuando vino la circunstancia sobre su vida de esa mujer, él no le sorprendió la circunstancia, que muchas veces justamente al no tener ese diálogo con Dios, esa intimidad que Dios quiere que tengamos en este tiempo, tiempos difíciles, yo te aseguro que si tenemos esas intimidades, ese diálogo con el Señor, Él se va a manifestar para alertarte, para tener un discernimiento, para que no tengas ahí los encontronazos naturales que un hombre o una mujer sin Dios puede tener. Y este ejemplo es maravilloso, porque justamente enfrentaba el poder religioso, enfrentaba a los que estaban ahí tratando de que se equivoque, a ver si lo podían hacer que Jesús se equivoque y que puedan acusarle también, ¿verdad? Y ahí estaba. ¿Qué dices tú?, le dijeron. ¿Qué dices tú? Porque la ley de Moisés dice tal cosa. Lo metieron bajo presión a Jesús. Y qué bueno, porque usted fíjese la paz que tenía Jesús. No les contestó, no les contendió, no les dijo ni sí ni no con respecto a la ley, no aseveró nada con respecto a la mujer, ni la sacó del medio tampoco, Es decir, enfrentó las circunstancias tal como vino, pero con una paz distinta. Tanto es así que se tomó un tiempo, y en ese tiempo que se tomó, él dice que empezó a escribir en tierra con su dedo. Y yo creo que es muy similar a cuando Moisés fue allá y que con el dedo de Dios se escribió sobre las piedras, las tablas, las leyes, ¿verdad? Acá Jesús estaba escribiendo con su dedo una ley nueva, una ley que no estaba fundamentada en la justicia de esta gente, sino que estaba gestada en el amor y en la compasión que Jesús tenía por esa mujer, ¿verdad? Y automáticamente, luego de escribir, entre comillas, ¿verdad?, esa ley, se levanta Jesús, levanta su mirada y ahí comienza a hablar. Y yo me imagino todo el resto de la gente, ¿verdad?, nos va a hablar de que la tenemos que apedrear porque no va a contradecir para no quedar en evidencia. Y Jesús le dice, bueno, aquel que esté libre de pecado, sea el que tire la primera piedra. Y empezaron cada uno. Usted fíjese, Jesús sabía, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Jesús sabía que todos tenían pecado, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero dice que Jesús, que conocía todas las cosas, no le acusó. Aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? Los religiosos le acusaron a la mujer. Y Jesús, como no tenía un espíritu religioso, sino que un espíritu de amor, de compasión, sabiendo que seguramente los pecados de cada uno de ellos, porque se lo podría haber dicho cara a cara, no les trajo memoria a ninguno de sus pecados, pero le dio un pensamiento. Si tú estás libre de pecado, tira la piedra. No se iba a oponer. Y dice que la conciencia, eso seguramente, ¿verdad?, la conciencia de cada uno lo llevó a una actitud. Porque qué bueno cuando usted enfrenta la palabra, y eso es lo que estamos tratando con la escuela, ¿verdad? No estamos orando por la liberación porque creemos que la palabra nos hace libre, y sí estamos ahí enseñando que la palabra justamente debe ser respetada para que la bendición llegue a nuestra vida. Y claro, Jesús estaba dando una nueva palabra ahí, y tenía la autoridad del cielo, al igual que la palabra que nosotros compartimos y que enseñamos, ¿verdad? Y esa autoridad del cielo que tenía la palabra de Jesús en ese momento, dice que cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea que ni los niños, ni los más pequeños pudieron quedar exentos de poder ver que estaban en pecado, que tenían pecados en su interior, y empezaron poco a poco a arrojar sus piedras. Y yo creo que este fue un acto maravilloso.
Este fue un acto maravilloso. Acuérdate que estoy contando esto, ¿por qué? Porque Jesús se preparó para eso. Jesús no es que fue allá a improvisar, no es que allá fue ya a poder, a ver si me sale esta, si zafo con esta. No. Jesús el día anterior ya se había preparado para tener que enfrentar lo que venga, y tuvo que enfrentar esto. Pero como ya se había preparado, la sabiduría, la dirección del Señor ya estaba a su favor, y él pudo resolver con altura, pudo resolver con espiritualidad, pudo resolver con amor, tanto para uno pero como para los otros también, ¿verdad? Porque también en vez de acusarles, como bien te dije, conociendo sus pecados, se cayó su boca, se cayó, no dijo absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Como bien te dije, empezaron a arrojar las piedras, uno por uno. Y yo creo que ese acto de arrojar las piedras es el arrepentimiento público que necesitaba cada uno. Porque yo arrojo la piedra y estoy reconociendo. Yo arrojo la piedra y estoy reconociendo mi pecado, mi error. No quedó oculto el que arrojaba la piedra. No quedó oculto el que decía, verdad, Jesús tiene razón, yo peco y tiro mi piedra. Es decir, era algo público, era una expresión de una confesión, fue en ese momento pública, sin decir el pecado, pero fue una confesión pública reconociendo el pecado. Mire usted lo que sirve prepararse en el Señor, tanto a la noche como a la mañana, para poder buscar soluciones que provienen de parte del Señor, que van a ser soluciones no para contienda, sino para arrepentimiento, para comprensión, para restauración, porque claro, acá yo quiero que entienda, la mujer fue restaurada porque Jesús le dijo, mujer, ni yo aún te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Dice, yo tampoco te condeno. Y le dijo, ve y no peque más. Esa acusación y esa restauración la conocemos, pero yo quiero que entiendas, cada hombre que estaba reconociendo su pecado estaba siendo restaurado, porque estaba reconociendo lo que él vivía, estaba reconociendo lo que él estaba aconteciendo en su interior. Y eso fue maravilloso porque fue una restauración completa de la mujer, por un lado, que después, gracias a Dios se hizo una discípula, una seguidora del Señor Jesús, ¿verdad? Pero además de eso, no solamente eso, sino de toda esa gente que estaban allí, que le acusaban, él tuvo justamente la capacidad de poder estar haciendo en el nombre de Jesús lo que se había preparado para eso. Por eso te llamamos a prepararte, te llamamos y te convocamos a que tengas una oración, que tengas una comunión, que puedas tener allí una lectura, que puedas tener un tiempo especial, que no seas que tú salgas con tus ínfulas, con tus reacciones naturales, con aquellas características que identifican tu persona, ¿verdad? Que muchas veces es el amparo de muchos. No, lo que pasa es que yo soy así, este es mi carácter. Yo he leído una vez un libro que dice carácter, temperamentos controlados por el Espíritu Santo, o en otras palabras, creo que nada más ni nada menos lo que dice la palabra del Señor, dice que nos dio dominio propio. O sea, ¿qué quiere decir? Que justamente lo que tú eres, lo que tú te reacciona, lo que tú te hace muchas veces entrar en contiendas y en peleas y en discusiones, ¿verdad? O en estados anímicos, por ejemplo, hay gente depresiva, hay gente que atemorizada, hay gente que tiene miedos, ¿verdad? Hay gente que tiene inseguridades, hay gente que piensa que las cosas no le van a salir bien y se preparan, en vez de para que las cosas les salgan bien, se preparan para el mal. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, nosotros te invitamos para que puedas estar justamente comenzando este día, diciéndole, Señor, encomiendo a ti todos mis caminos,
camino, todos, amén, mis acciones, mis pensamientos, mis reacciones, el día en familia, el día en el trabajo, muchas veces en el trabajo también hay ciertas cosas que son roces, que son contratiempos, claro, porque estás enfrentando muchas veces gente del mundo, ¿verdad? Pero no solamente en el mundo, sino que muchas veces dentro del ámbito de la iglesia hay disensiones, ¿verdad? Y la Biblia dice que no es malo que haya disensiones, ¿verdad? Pero justamente mientras que el Espíritu Santo de Dios esté en gobierno, ¿verdad? Mientras que esté en dominio, amén, la disensión va a ser edificante, va a ser educativa, va a ser para poder estar dándote crecimiento, ¿verdad? Es decir, usted fíjese que cada vez que, o en el ejemplo mismo, para no salir de ese ejemplo, la confrontación, la disensión que tuvo Jesús con los escribas y con la gente que acusaba a esta mujer, ¿verdad? Le dio crecimiento, le dio liberación, tanto a la mujer como a los demás, ¿verdad? La Biblia no lo dice eso, pero usted piense que si yo estoy tirando la piedra es porque estoy reconociendo mi pecado, y aquellos que reconocen sus pecados son perdonados. O sea, había una restauración plena, ¿verdad? Que no estaba escrita, pero estaba sucediendo. Por eso es importante, prepárate en el nombre de Jesús, amén. Prepárate por las noches, prepárate por las mañanas, es decir, invierte tu tiempo. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos donde los cristianos, la iglesia de Jesucristo es enjuiciada, es mal hablada, ¿verdad? Me refiero que se habla mal de ella, ¿verdad? Se desprestigia, ¿verdad? ¿Y qué más si nosotros todavía hacemos algo que añada a eso, ¿verdad? Y bueno, inevitablemente le estamos haciendo, como se dice vulgarmente, el caldo gordo a ellos para que puedan justamente poder tener argumentos. Yo te bendigo en esta mañana y pido a Dios y ruego a Dios para que en el nombre de Jesús, amén, no tengas que andar justamente en estas circunstancias, no tengas que andar en estas confrontaciones, ¿verdad? Por no haber encomendado tu día, por no haber encomendado tus salidas, tus entradas, como dice la palabra de Dios en el Salmo 121, Él dice, comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes porque de Él viene mi socorro. O sea, lo primero que está diciendo, empiezo a buscar de Él. Alzo mis ojos al monte, de ahí viene mi socorro. Sí, estamos hablando de que el salmista estaba reconociendo que era para buscar el momento donde era necesario el socorro. Nadie pide socorro en situaciones sencillas, ¿verdad? Nadie pide socorro en situaciones leves, ¿verdad? No, el socorro se pide en momentos de tensión, de angustia, en momentos difíciles, y acá dice, alzaré mis ojos a los montes porque de Él viene mi socorro, ¿verdad? O sea, que usted fíjese que la primera actitud que tenía alguien que necesitaba socorro era buscar de parte de Dios una solución. Y después sobre el final, el mismo salmista termina diciendo en el Salmo 121, Jehová guardará mis entradas, mis salidas. Amén. ¿De qué estamos hablando? Amén. Mis entradas de las guerras, mis salidas de las guerras, ¿ven? Porque aunque no lo comprende, aunque no lo entienda, estás y vives en una guerra espiritual, que eso es lo que estamos tratando de hacer entender, ¿verdad? Porque justamente no estamos aquí como dueños de esta tierra, sino que somos peregrinos en una tierra extranjera, ¿verdad? Somos peregrinos en esta tierra, ¿ven? Estamos en tránsito, ¿verdad? No nos pertenece, hay un gobierno que no es un gobierno del reino de Dios en estos tiempos, ¿verdad? Sino que es un gobierno del enemigo, ¿verdad? Entonces, seguramente, ¿verdad? Si no nos alineamos con al cual alzamos los ojos a los montes, ¿verdad? Él no podrá guardar nuestras entradas y nuestra salida. Y muchas veces es tan grande la misericordia del Señor que aún todavía me pasa que muchas veces la gente nos pide consejería, y dentro de la consejería justamente nos termina comentando, dice, verdaderamente he dejado, he aflojado, he vuelto atrás, antes yo tenía fuego en mi vida, mira cómo estoy ahora, ¿verdad? Pero qué bueno justamente que haya un deseo de cambiar y transformar eso. Por eso dice la palabra de Dios, acercaos confiadamente. ¿Para qué? Para que cuando entres y cuando salgas, Él guardará tus entradas, Él guardará tus salidas, ¿sabes? Él no tiene
tiene otro propósito que ser tu guardador, que ser tu cuidador. Ya es nuestro Salvador también, ¿verdad? O sea, no tiene otro propósito que es el hecho de cuidar. Lo hizo en vida, ¿y cómo no lo va a hacer ahora, donde el pacto ya está sellado con la sangre de Cristo? Y digo en vida, ¿por qué? Porque cuando él oró allá en el libro de San Juan, ¿verdad? Él dijo perfectamente de esta manera, y dijo, Señor, gracias porque hasta aquí estuve con ellos. ¿A qué se refería? A sus discípulos, a los que había estado caminando con ellos. Hasta aquí estuve con ellos, amén. Y ninguno de ellos se ha perdido. Si no se ha perdido es porque alguien como Jesús, amén, lo pudo haber estado guiando de manera maravillosa para que no se pierda y la bendición pueda estar sobre su vida. Por eso, solamente el hijo de perdición dijo que por el propósito y por lo que estaba escrito, así debía ser. Pero ninguno de los que había estado con él se había perdido. Ese es el propósito. Dios no te llama para perder, no te llama para estar ahí en derrota, sino que Él te llama, ¿por qué? Porque Él quiere justamente que nada, absolutamente nada, se pierda en el nombre de Jesús. Por eso, el consejo de esta mañana, buscad al Señor mientras que pueda ser hallado, encomiéndale tu camino, que Él guarde tus entradas, que guarde tus salidas, es decir, que Él pueda estar haciendo en ti un gobierno sobre tu espíritu, y digo bien tu espíritu, sobre tu carácter, sobre tu forma de actuar, sobre tu forma de pensar. Hay muchas veces que capaz que por ahí tenés razón, sí, tenés razón, pero muchas veces la razón no va de la mano con la justicia de Dios, amén. Muchas veces la razón no va de la mano con el propósito eterno de nuestro Dios. Amén. Muchas veces de la razón, si fuese por la razón, tú no perdonas a nadie, tú no olvidas a nadie, lo que te han hecho, lo que te han dañado, pero como no eres una persona que quiere estar actuando racionalmente, sino que actúas con la compasión que Cristo tuvo, por eso perdonas y por eso das otra oportunidad. Él lo hace todos los días con nosotros, Él lo hace contigo y lo hace conmigo todos los días, amén. Antes de enojarse, si nosotros nos arrepentimos, Él agarra y nos da una nueva oportunidad. Por eso, comienza este día en victoria, comienza este día en bendición, comienza este día con el favor de nuestro Dios, amén. Estamos avanzando día tras día. Quiero decirte bien clarito, no estás en el mismo lugar que ayer, has avanzado. No estás en la misma circunstancia que ayer, porque la circunstancia ha avanzado y el Señor siempre, a los que le amamos a Él, nos ayuda para bien. Prepárese porque quiero orar, quiero bendecir tu vida, quiero unirme en esta oración, porque en definitiva, después de tanto hablar con respecto a ese prepararse, yo quiero decirte algo, ¿verdad? Que Él no ha puesto delante de ti ninguna prueba mayor de la que tú no puedas superarla y vencer. Amén. Así que oramos a Dios, te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Padre celestial, yo te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza en este momento. Señor, me uno a través de este medio, me uno, Padre Santo, Dios amado Señor, a la necesidad que tenemos todos, Señor, tenemos la necesidad de poder tener que caminar, Señor, junto contigo y tú con nosotros y nosotros contigo. Señor, encomendamos nuestros caminos de este día, Señor. Encomendamos, Padre Santo, las circunstancias de este día. Encomendamos, Padre Santo, Señor, los pensamientos de este día. Encomendamos, Padre Santo, Dios Señor, los contactos, los trabajos, las circunstancias que se presentarán en nuestras vidas para poder superarlas y poder declarar, Padre Santo, que somos vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, Señor, yo te doy gracias, porque sé que hay hombres y mujeres que capaz iban a comenzar su día sin presentártelo a ti, o que capaz, Padre Santo, terminan sus noches sin entregártelas a ti, Padre Santo, y sus sueños, Padre Santo, muchas veces no son buenos, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que le puedas ayudar, que le puedas bendecir, que lo ilumine, Padre Santo, en este día, y que podamos, Padre Santo, disfrutarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, sabemos, Padre Santo, que lo que hemos pedido, Señor, tú lo harás, Padre Santo, y por eso podemos declarar que eres tú, Señor, el que guardará nuestras entradas y nuestras salidas desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén, Señor. Gloria a Dios. Te bendigo en esta mañana. Agradezco a todos los que han mandado mensaje, a los que se están esforzando, a los que están creyendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy nos encontramos en el Templo Central a partir de las 15 horas. Atención, porque en el día de mañana, día miércoles, vamos a estar con la escuela. Seguimos, vamos a un tema muy importante, pero muy importante, que tiene que ver con las mentiras, amén, y todo el entorno de lo que abraza las mentiras. Esto es a partir de las 15 horas, y a partir de las 18 horas nos gozamos y disfrutamos poder estar enseñando cada una de estas cosas. Por eso me despido, bendigo a la audiencia, bendigo a cada uno de sus hogares, amén, y te esperamos hoy, por supuesto, en nuestras iglesias, y mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana, por este medio. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo. Chao, Dios te bendiga. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.